¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos de nuevo. Hoy toca revisar algunos relatos realmente perturbadores de Fochan. Hay momentos en estas historias que me hicieron detenerme y releer varias veces. Quédense porque tenemos una gran selección preparada. Comencemos. Esto pasó en octubre de 2020. Yo trabajaba de asistente de dirección en una productora chica de Filadelfia. Éramos 4. Marco dirigía, Tere hacía cámara y sonido, Diego se encargaba de la parte técnica. Yo llamaba a los dueños, conseguía permisos y a veces sostenía el boom. Estábamos armando un documental sobre edificios abandonados en Pensilvania. El sitio de ese fin de semana era un asilo de ancianos cerrado desde 2003, a las afueras de un pueblo llamado Renovo, subiendo por la 144, una carretera que pasa por bosque casi todo el trayecto. Llegamos un viernes por la tarde. El edificio era más grande de lo que parecía en las fotos. 3 pisos, ladrillo rojo, un ala nueva pegada a la vieja como si hubieran ampliado en los 80 y se hubieran olvidado de igualar el estilo. El dueño actual, un tipo de una inmobiliaria, nos abrió la reja y nos dio una copia de las llaves. Teníamos hasta el domingo que no tocáramos nada eléctrico. Entramos con linternas y cámaras. Olía a moho, a papel viejo y a algo más dulzón que no supimos identificar. Tere dijo que era el yeso. Diego dijo que era una rata muerta. El primer día grabamos lo básico. Pasillos, planos de habitaciones vacías, las camas apiladas contra una pared del comedor. En una sala de recreo todavía había una tele Zenith con la pantalla reventada y una silla de ruedas al lado. Yo estaba haciendo el inventario cuando entré a la oficina del administrador. Un escritorio de metal, 2 archivadores, una silla girada hacia la pared. El escritorio tenía 3 cajones. Los 2 de arriba estaban vacíos. El de abajo estaba cerrado con llave. Se lo dije a Diego. Bajó la caja de herramientas y forzó la cerradura con un destornillador. 5 minutos. Tampoco era gran cerradura. Adentro había una cinta VHS, sin caja, sin etiqueta impresa, solo una etiqueta blanca escrita a mano con marcador azul. Ponía interior, cámara 03, 09/98. Diego se rió. Dijo que era el sueño de todo aficionado a lo paranormal. Tere le pegó un codazo. Marco se acercó, la agarró con 2 dedos como si fuera radiactiva y me preguntó si teníamos con qué reproducirla. Sí teníamos. Diego había traído un reproductor VHS para grabar unas transiciones de estática que quería usar en la edición. Estaba en la furgoneta. Nos instalamos en el comedor. Diego conectó el reproductor a un monitor pequeño que usábamos para revisar tomas. Metió la cinta. La imagen tardó unos segundos en aparecer. Era una grabación de cámara de seguridad interna. Blanco y negro, sin sonido, con un contador en la esquina que marcaba fecha y hora. 14 de septiembre de 1998, 4:30 de la mañana. La cámara enfocaba un pasillo. Lo reconocimos al instante. Era el del segundo piso, el ala vieja. La mancha que había en el techo, esa forma como de mapa de África, estaba igual en la cinta y en el edificio actual. La grabación iba pasando de cámara en cámara cada 20 segundos. Pasillos, la sala de enfermería, una habitación con 2 camas, la escalera que da al patio interior. Todo lo íbamos reconociendo. Marco decía que podíamos hacer un montaje comparando el 98 con el ahora. Plano contra plano. Era buen material. Tere fue la que lo vio primero. Paró a Diego y le pidió que rebobinara. Cámara 07, habitación 214, según el cartelito junto a la puerta al fondo del cuadro. En el 98, esa habitación tenía 2 camas, una cortina divisoria y una ventana grande. La cortina estaba corrida a medias. Junto a la ventana, de pie, había una figura. No se veía bien. La calidad era la que era. VHS del 98, cámara interna barata, pero era una persona, de espaldas, mirando hacia la ventana, los hombros estrechos, algo encorvado. Podía ser un anciano en pijama, podía ser un enfermero. La cinta no daba para más detalle. Diego dijo lo obvio, que era un residente que no podía dormir. Marco se rió. Tere no. Tere quería ir a la habitación. Subimos los 4. La 214 estaba en el segundo piso, a la vieja. Encontramos la puerta sin problema. El cartelito seguía ahí, un poco despegado por una esquina. Empujamos. La habitación
estaba vacía, las dos camas ya no estaban, la cortina divisoria tampoco, la ventana seguía en el mismo sitio. Marco puso la cámara y grabó un plano general para tener el antes y ahora. Yo me acerqué a la ventana. El suelo era de linóleo verde claro, muy polvoriento. Todo el edificio tenía polvo así, una capa fina que se levantaba con cada paso. Nuestras huellas se marcaban clarísimas al entrar. En el sitio exacto donde estaba la figura en la cinta, había una huella, una sola, de zapato, no muy grande, con el dibujo de la suela todavía visible, fresca, sin polvo encima. Miré alrededor. No había un rastro que llevara a esa huella ni que saliera de ella. Solo esa, aislada, como si alguien hubiera apoyado un pie y ya está. Se lo enseñé a Diego, se agachó, la miró y después miró el resto del suelo. Se quedó callado, después dijo que a lo mejor había sido él o Tere cuando entramos. Los cuatro teníamos botas grandes, con suelas planas. La huella era de una zapatilla, con dibujo de rombos, más chica. Marco cortó la grabación, dijo que ya estaba, que teníamos suficiente material del segundo piso, que bajáramos. Bajamos, nadie habló en la escalera, volvimos a poner el VHS. La figura seguía ahí, en el mismo sitio, mirando la ventana. Diego adelantó y retrocedió varias veces buscando movimiento. La figura no se movía. Marco propuso quedarnos a dormir igual, que estábamos siendo paranoicos. Tere dijo que no, que ella no dormía ahí. Diego la apoyó enseguida, demasiado rápido. Yo tampoco quise llevarle la contraria. Recogimos en 40 minutos, cámaras, cables, luces, todo a la furgoneta. La cinta la metí yo en una bolsa de tela con los cargadores. Cerré con la llave y la dejé debajo de una piedra, como habíamos quedado. Salimos por las 144 pasadas las 11. Dormimos en un motel a media hora. Nadie habló mucho durante la cena. Diego hacía chistes flojos. Tere no le seguía la gracia. Marco miraba el móvil. Al día siguiente, en la habitación del motel de Marco, volvimos a poner la cinta. Queríamos ver si a la luz del día, sin el edificio alrededor, aquello seguía pareciéndonos raro. Fuimos hasta cámara 07, la habitación 214, la cortina a medias, la ventana. La figura seguía ahí, pero estaba girada. La noche anterior, los cuatro habíamos visto a esa persona de espaldas, mirando la ventana. Lo comentamos varias veces. Marco incluso dijo, está mirando afuera, a lo mejor había algo en el patio. Tere anotó figura de espaldas, cámara 07, en su libreta de continuidad. La libreta estaba encima de la cama del motel. Ella la abrió y la giró para que la viéramos todos. En la pantalla, la figura estaba de perfil, girada hacia la izquierda del cuadro, hacia la puerta. Se le veía parte de la cara, aunque la resolución no dejaba distinguir rasgos. Solo la forma, la postura, los hombros ya no encorvados igual. Diego dijo que nos habíamos equivocado nosotros, que la memoria falla. Marco dijo que sí, que probablemente. Tere no dijo nada, yo tampoco. La cinta la tiró Marco esa misma tarde, en un contenedor de un área de servicio. No la rompimos, no la quemamos, no hicimos nada dramático. La metió en la bolsa con los envoltorios del almuerzo y la dejó ahí. El documental no lo terminamos. Marco devolvió el adelanto a la plataforma en enero. Dijo que había perdido interés. La productora cerró un año después por otras razones. De los cuatro, sigo hablando con Diego. Con Tere nos escribimos por cumpleaños. A Marco no lo vi más. Lo único que a veces me pregunto es quién dejó esa huella en la 214, porque de todo lo demás puedo dudar. De la cinta girada, de la memoria de los cuatro, de lo que creímos ver, de la huella no. La huella la vi yo agachado, con la linterna encima, y no era de ninguno de nosotros. Trabajo como cartógrafa para una empresa privada que hace mapeo de detalle para proyectos de infraestructura. Casi siempre estoy frente a dos monitores procesando imágenes, pero cada tantos meses me toca ir al terreno con el GPS diferencial y verificar sectores donde los datos satelitales no cuadran con lo que hay abajo. Los pantanos del sur de Luisiana entran en esa categoría seguido. La vegetación cambia rápido, el agua se mueve y hay zonas donde ni el lidar te da algo limpio. En abril de 2022 me mandaron a un sector al oeste del río Achafalaya,
playa, unos 40 minutos en lancha desde el punto de acceso más cercano. Iba sola. Mi jefe prefería que fuéramos de a dos, pero ese mes andábamos cortos de gente y el trabajo eran 4 días de tomar puntos de control. Nada complicado, yo llevaba 2 años haciendo esto. El segundo día me desvié un poco del plan. Había una franja al noroeste que aparecía en el mosaico satelital como una mancha rara, más clara que el resto, y quería revisarla con mis propios ojos. Amarré la lancha a un ciprés y avancé por tierra firme unos 20 minutos, siguiendo la brújula y el GPS. Cuando salí de entre los árboles, no entendí lo que estaba viendo. Había un pueblo, no una casa aislada, no un campamento de pescadores, un pueblo entero. Después conté 38 estructuras, casas de madera sobre pilotes, algunas pintadas de blanco con detalles azules, otras al color natural, un tendedero con sábanas colgadas, un perro flaco echado en el porche de la casa más cercana, humo saliendo de 2 chimeneas, y niños, 2 chicos corriendo con una rueda de bicicleta y un palo, esa cosa que ya nadie hace. Lo primero que pensé fue que estaba desorientada. Chequeé el GPS. Las coordenadas eran las correctas. Chequeé el mosaico satelital que llevaba en la tablet. Imágenes del mes anterior, del año anterior, de todos los años que tenía guardados hasta 2012. Todos mostraban pantano. Nada. Me quedé ahí un rato largo. No sentía miedo en ese momento, solo una confusión bien concreta, casi profesional, como cuando ves un error en una capa de datos y sabes que algo está mal, pero no sabes qué. Una mujer salió de la casa con las sábanas. Me vio, se quedó quieta un segundo, y después levantó la mano y me saludó como si nada. Me acerqué caminando despacio. «Buenas tardes. ¿Se perdió?», me preguntó. Le dije que estaba trabajando, que hacía mapas, que había llegado hasta ahí siguiendo un rumbo. Ella asintió como si escuchara eso todos los días. Se llamaba Beatriz. Tenía unos 50 años, el pelo recogido, un vestido de algodón con flores chiquitas. Me ofreció agua. Acepté. Ahí es donde debería haber sospechado más rápido, pero honestamente, todo era demasiado normal. Me habló del calor, de que este año estaba llegando temprano. Me preguntó si venía de Baton Rouge. Me contó que su marido estaba pescando en el Canal Chico y volvía al anochecer. Todo con esa calma que tiene la gente que vive lejos. Le pregunté por el nombre del pueblo. Me dijo algo como Petit Clair, no lo agarré bien. Le pedí que me lo escribiera. Se rió y dijo que ella no escribía muy bien, que mejor le preguntara al viejo Emil, 2 casas más allá. Caminé por lo que era la calle principal, tierra apisonada con conchas trituradas por encima. Un hombre reparando una red me saludó con la cabeza. Una nena de unos 8 años me miró desde una ventana y no se escondió, se quedó mirándome con curiosidad tranquila. Emil estaba sentado en un banco de madera afuera de su casa, fumando un cigarrillo armado a mano. Tenía las manos gruesas y unos ojos claros que no le pegaban con la cara. Le dije lo mismo que a Beatriz. Le pregunté cuánto hacía que vivían ahí. Me dijo que él había nacido en esa misma casa y que su padre también. Le pregunté cuánta gente había en total. Me dijo que unos 120, contando los que vivían más adentro, hacia el Bayou Chico. Y después le pregunté, medio en broma, porque ya me estaba sintiendo un poco rara, ¿qué día es hoy, don Emile? Él pensó un momento. Martes, creo, o miércoles. ¿Y el año? Me miró como si le hubiera preguntado el color del cielo. 1982. Lo dijo sin dudar, sin sonreírse, sin esa cara que pone la gente cuando te está tomando el pelo, como si fuera el dato más aburrido del mundo. Me quedé callada unos segundos. Después, tratando de mantener la voz normal, le dije que yo tenía entendido que era 2022. Él se encogió de hombros y dijo que en la ciudad siempre andaban con fechas raras. Volví con Beatriz. Le pregunté lo mismo. Ella dudó, se acomodó el pelo y dijo, 2005, ¿no? Cuando le mencioné lo que había respondido Emil, se rió. Emil está grande ya, mija. Le pregunté al hombre de la red. Me dijo 1997.
bien tranquilo. Pregunté a 4 personas más antes de irme. Una mujer joven me dijo 2013. Un chico de unos 15 me dijo que no sabía, que no le prestaba atención a esas cosas. Otro viejo me dijo 1976. Una señora con un bebé en brazos me dijo 2019. Ninguno se contradecía a sí mismo. Cada uno estaba seguro. Y ninguno parecía preocupado por lo que decían los demás, porque no se estaban comparando entre ellos. Se lo estaban diciendo a mí, una a la vez. En algún momento decidí que era hora de irme. No hubo un susto. Simplemente entendí en el cuerpo, antes que en la cabeza, que no debía quedarme a que anocheciera ahí. Guardé las coordenadas en el GPS. Marqué 3 puntos. Uno en la casa de Beatriz, uno en la de Emil, uno al final de la calle. Saqué 7 fotos con la cámara del equipo. Anoté los nombres que había escuchado. Volví a la lancha caminando rápido pero sin correr, porque correr me parecía una manera de aceptar algo que todavía no quería aceptar. Esa noche no le conté a nadie. Terminé los otros 2 días de trabajo casi en piloto automático. Una semana después, convencí a un compañero, Marco, para que viniera conmigo. Le dije que había visto una estructura no mapeada y que quería confirmar. No le mencioné el resto. Cargamos las mismas coordenadas y salimos temprano. Amarramos la lancha en el mismo ciprés. Reconocí el árbol. Tenía una marca de resina que había mirado bien la primera vez. Caminamos los mismos 20 minutos. Cuando salimos de entre los árboles, había pantano, no un claro. No un lugar donde hubiera habido algo, agua estancada, cipreses, musgo español colgando, ni un pilote clavado en el barro, ni una tabla flotando. El GPS marcaba las mismas coordenadas exactas. El punto de la casa de Beatriz estaba a 10 metros de nosotros, en el agua. Marco se rió y me dijo que me había equivocado de zona. Le mostré el GPS. Le mostré las fotos. En las fotos se veía el pueblo, se veía a Emil en el banco, se veía la calle. Marco miró las fotos, miró el pantano, miró de vuelta las fotos. Se le fue la risa un rato, pero después dijo que capaz las tenía mal etiquetadas de otro trabajo. En el reporte oficial no escribí nada del pueblo. No tenía cómo probar nada que no se explicara con «la cartógrafa se confundió» o «la cartógrafa estuvo mucho tiempo sola en el pantano». Escribí lo que me habían pedido y entregué, pero en mi cuaderno personal sí escribí todo, cada casa que me acordaba, el color de las sábanas de Beatriz, los dientes que le faltaban a Emil, la nena de la ventana, los años que me dijo cada uno, con el nombre al lado, la marca en el ciprés. Lo leí muchas veces desde entonces. Al principio pensé que había sido algún tipo de alucinación por el calor y por andar sola. Después pensé que había caminado más de lo que creía y que era un caserío real, que abandonaron muy rápido, aunque eso no explicaba el satelital ni la segunda visita. Después pensé cosas que no me animo a escribir acá. No llegué a una respuesta. Cada vez que releo el cuaderno, lo entiendo distinto y las fotos siguen ahí en un disco externo y a veces las abro para asegurarme. Llevo casi 20 años dando clases en Portland. Tengo un dojo pequeño en el sureste, cerca de Foster Road, entre una lavandería y una tienda de repuestos de coche. Nada de lujos, colchonetas azules medio gastadas, un espejo largo, un ventilador que hace más ruido que aire. Doy clases de jiu-jitsu y algo de kickboxing, básico, adultos por la tarde, niños los sábados por la mañana. En septiembre de 2021 acababa de reabrir del todo después de lo del COVID. La gente volvía despacio y en ese ambiente entró él. Se llamaba Adrián, al menos ese fue el nombre que puso en el formulario. Un tipo de unos 35, delgado, tranquilo, pelo corto castaño, gafas de montura fina, trabajaba en algo de logística, decía, vivía a 20 minutos en coche, pagó 3 meses por adelantado en efectivo, en billetes doblados por la mitad. Eso ya me pareció raro, pero la gente hace cosas raras después del encierro. No le di importancia, aprendía rápido, rapidísimo. La primera semana ya se movía como alguien con base. Le pregunté si había entrenado antes. Me dijo que un poco de judo en la universidad y nada más, pero yo he visto pasar a mucha gente por esa colchoneta y ese hombre no era principiante. Cuando le enseñaba una llave, la copiaba a la primera. Cuando le corregía la cadera, la ajustaba y ya no volvía a fallar.
como si estuviera repasando algo, no aprendiéndolo. La clase de adultos era los martes y jueves por la tarde. Venían unos 12 entre hombres y mujeres, edades mezcladas. Cuando tocaba spar, todos rotaban, todos menos él. Adrián siempre tenía una excusa. La primera vez fue la rodilla, la segunda, un dolor en el hombro, la tercera, que se había desvelado y no quería lastimar a nadie. Yo le dije, tranquilo, hombre, entrena a tu ritmo. Y él sonreía, agradecido, y se iba al rincón a hacer ejercicios de suelo solo. Pero los sábados era otra cosa. Los sábados por la mañana yo daba la clase infantil, de 7 a 12 años, unos 20 niños, padres esperando en las sillas del fondo con el café en la mano. Yo necesitaba ayuda, siempre, porque 20 críos son 20 críos, así que aceptaba voluntarios de la clase de adultos que quisieran echar una mano, sin cobrar, solo por afición. Adrián se ofreció el segundo mes. Dijo que le gustaban los niños, que su sobrino entrenaba en otra parte y quería ver cómo se daba una clase infantil. Le dije que perfecto. Firmó el papel de voluntariado. En Oregon te piden un chequeo para trabajar con menores, pero como no era personal contratado, solo ayudante puntual, no exigían tanto. Ese fue mi primer error. Al principio no llamó la atención. Sostenía las almohadillas, ayudaba a los peques a atarse el cinturón, recogía los conos. Los niños lo querían. Era paciente, hablaba bajito, se agachaba para quedar a su altura. Los padres lo saludaban por el nombre. Lo primero que me chocó fue una pregunta suya. Al terminar una clase, mientras yo enrollaba una colchoneta, se acercó y me dijo, «Oye, ¿tú tienes algún programa de técnicas para adversarios más pequeños?» Le pregunté a qué se refería. Me dijo, «Gente de menos peso, más baja, más rápida». Que él en la calle podía encontrarse con alguien así y quería estar preparado. Le dije que la técnica es la técnica, que un buen agarre funciona igual sin importar el tamaño, que solo hay que ajustar el ángulo. Asintió, tomó nota mental y el jueves siguiente, en la clase de adultos, hizo algo raro. Le pidió a un chaval nuevo, delgadito, el más pequeño del grupo, que hiciera de compañero para practicar, solo con él. Cuando terminaron, se disculpó porque le dolía otra vez el hombro y no podía seguir con los demás. Ahí empecé a mirarlo con otro ojo. El mes siguiente cambió de tema. Ahora quería aprender inmovilizaciones, específicamente inmovilizaciones que no dependieran de la fuerza. Me preguntó por técnicas de control desde la posición de montada, cómo mantener a alguien quieto sin lastimarlo, cómo taparle la boca sin cortarle la respiración. Esa última pregunta la formuló muy limpia, muy técnica, como quien pregunta por la mecánica de un motor. Le dije que en jiu-jitsu deportivo no tapamos la boca, que eso no era parte del temario. Me miró y me dijo, claro, era una duda de defensa personal. Al mes siguiente, otra vez cambio. Ahora eran técnicas de traslado, cómo mover a un compañero inconsciente en un simulacro, como en primeros auxilios. Yo le dije que para eso mejor un curso de socorrismo. Se rió y dijo que tenía razón. Cada mes una cosa distinta, como si estuviera armando un rompecabezas y me pidiera las piezas de una en una para que yo no viera el dibujo entero. Iba viniendo, puntual. Traía galletas para los niños. Se aprendió los nombres de todos. Sabía que Peque tenía asma, cuál era zurdo, cuál venía con la madre y cuál con el padre. Sabía a qué hora recogían a cada uno. Un sábado en particular me quedé mirándolo desde el otro lado de la sala. Estaba enseñándole a una niña de 8 años, se llamaba Lucía, a caer sobre la colchoneta. La tenía sujeta por los hombros y la bajaba despacio. La niña se reía y él tenía una cara. No sé cómo explicarlo. La boca sonreía pero los ojos no. Los ojos estaban en otro sitio. Esa noche no dormí bien. Al día siguiente hablé con mi mujer. Le conté todo. Ella me escuchó y me dijo, si tienes esa duda es porque ya la tienes resuelta. Y tenía razón. Le pregunté una vez, sin darle importancia, por qué prefería trabajar siempre con gente más chica.
Levantó los hombros y me dijo, con una sonrisa tranquila, simplemente me gusta ese tamaño, y siguió doblando el kimono. El lunes por la mañana llamé a la policía, no al 911, no era una emergencia, llamé a la comisaría del distrito y les expliqué la situación tal cual. Un adulto que solo entrena con niños, que pregunta por técnicas de control sobre gente más pequeña, que se ha aprendido los horarios de recogida de los peques. Les di el nombre que él me había dado, la dirección que puso en el formulario, la matrícula del coche que yo tenía apuntada, porque un día bloqueó a otro alumno en la salida. La oficial que me atendió me dijo que muy bien, que iban a comprobarlo, y me pidió que no cambiara nada en la rutina para no alertarlo. Me pidió que no lo echara, me dijo que me llamarían. Me llamaron el martes por la tarde. Me pidieron que confirmara si iba a estar el jueves en la clase de adultos. Les dije que sí. La oficial me dijo, gracias, no diga nada a nadie, siga con su clase normal. El jueves llegó Adrián puntual, como siempre. Saludó, se cambió, salió a la colchoneta. Empezamos con calentamiento. A los 10 minutos entraron 2 agentes de paisano por la puerta principal y detrás 2 uniformados. No hubo forcejeo, no hubo gritos. Uno de los de paisano se le acercó, le dijo un nombre distinto del que él usaba y le pidió que se identificara. Adrián se quedó parado un segundo, con la boca entreabierta, y luego bajó los brazos y se dejó esposar en medio de la colchoneta. Los otros alumnos miraban sin entender nada. Yo tampoco decía nada. Lo sacaron por delante de todos. Después la oficial me contó lo que pudo. El nombre real no era Adrián. Estaba en busca y captura en 3 estados por causas relacionadas con menores. Llevaba, según ellos, más de 2 años cambiando de ciudad. En cada sitio se metía en una actividad con niños. Escuela deportiva, catequesis, campamento. Nunca duraba lo suficiente para que nadie le pidiera papeles a fondo. Eligió mi dojo, dijeron, porque era pequeño, porque no exigíamos revisión policial para voluntarios. Y porque yo daba clase infantil los sábados con padres presentes, así podía estar cerca de los niños con coartada perfecta. Esa misma semana llamé, uno por uno, a todos los padres de la clase infantil. Les conté lo que había pasado, sin adornos. Ninguno me gritó, solo hubo silencios largos al teléfono. Un padre me dio las gracias, una madre lloró y colgó. La familia de Lucía retiró a la niña de la escuela. No los culpo, cambié el reglamento. Ahora cualquiera que quiera pisar la clase infantil, aunque sea para recoger un cono, pasa por un chequeo policial, firma 2 papeles y no toca a un niño sin otro adulto delante. Sigo dando clase, sigo abriendo el dojo, sigo teniendo alumnos nuevos cada mes. Pero cuando un adulto se apunta y a la 3ª semana empieza a preguntarme cosas raras sobre tamaños, sobre pesos, sobre cómo controlar a alguien más pequeño, ya no espero a la 4ª pregunta, cojo el teléfono. Gracias por estar aquí hasta el final. Ahora te toca a ti elegir. ¿Qué historia fue tu favorita? Déjamelo en los comentarios y aprovecha para ver otros videos del canal. Nos vemos muy pronto.